Señor Dios Todopoderoso, en tu presencia estamos, dependiendo, declarando, mi Dios, nuestra dependencia solamente de ti, porque solamente tú eres Dios, porque solamente tú nos puedes dar la unción del Espíritu Santo. Toca nuestros corazones, Padre, con el poder de tu Espíritu. Haz nuestros oídos sensibles, Padre, y nuestro corazón, Señor, dispuesto para recibir tu palabra. Palabra de bendición, Señor, porque tú abrirás los cielos tal cual es tu promesa y vas a derramar sobre nosotros bendición hasta que sobreabunde, Padre, bendición espiritual, bendición física, en nuestra salud, en nuestras finanzas, Señor. Tú tomas cuidado de todas estas cosas, Padre, porque obedientemente nosotros vamos, Señor, creyendo que tu palabra dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Y aquí estamos, Padre, como esta simiente escogida, como el pueblo de Dios, como el plantío de Jehová, como el real sacerdocio, como el pueblo escogido por Dios, mi Dios, la nación santa. Aquí estamos declarando, Padre, que tu presencia está con nosotros, que nuestro amado Espíritu de Dios mora en cada uno y nos está dando, llenando de su poder, llenando de fe, llenando de esperanza, porque la palabra, Señor, que tú has bendecido va a ser predicada con la esperanza de que seas tú, Señor, hablando a nuestra vida y bendiciendo la fe y la perseverancia de cada uno. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Ahora vamos a nuestras Biblias, amados hermanos. Vamos a ir al libro de Números, capítulo 6 y su versículo 22. Libro de Números, capítulo 6 y su versículo número 22. Cuando esté listos todos me lo hacen saber con un amén. Quien no haya traído Biblia, se está proyectando acá en las pantallas de pared la palabra de Dios. Y la amorosa exhortación es: comprémonos una Biblia. En el nombre de Jesús. La palabra del Señor la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y la palabra dice: Jehová habló a Moisés, diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré. Palabra de Dios, mi amada iglesia. Creámosle al Señor, porque el Señor es justo y fiel. No cambia porque dice que no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Tome su asiento, amado hermano, dele un gloria a Dios de victoria. Porque el Dios al cual usted y yo creemos es un Dios que sabe bendecir la vida de aquel que persevera hasta el fin. Óigalo, hasta el fin. Y sin interrupciones, hasta el fin. Así que el apóstol dice en su palabra, ¿verdad?, que de modo que si alguno pecó, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es justo para perdonar nuestros pecados y para librarnos de muchas cosas malas. He titulado este mensaje bajo el nombre de: los obedientes sembrarán y cosecharán. Gloria a Dios. Los obedientes sembrarán y cosecharán. Para esto hace falta aprender a esperar en Dios. Y aprender a esperar en Dios es perseverar, mantenerse en santidad, caminar en la senda de justicia y agradar a Dios en todos los actos de nuestra vida. No solo acá, iglesia, no solo acá. Es a donde usted y yo, el Señor nos permita estar presentes, debemos reflejar la integridad del Señor en nuestras vidas, porque eso es lo que agrada a Dios. La santidad, sin la cual, dice Dios en su palabra, nadie verá al Señor. No viene regaño, viene palabra de promesa. Pero las promesas de Dios solamente las vamos a recibir a través de la obediencia. Amén. Oiga, cuando nosotros leemos
Cuando nosotros leemos este párrafo, estos versículos que recién hemos leído, nos vamos dando cuenta que el obediente va siempre a mover el corazón de Dios a misericordia y le va a bendecir. Así como Dios quiso bendecir a la nación de Israel, habiéndole sacado de la cautividad, habiéndole sacado de la esclavitud de Egipto, habiendo puesto un hombre que Dios había levantado bajo su profecía, bajo su palabra, con la autoridad que solo Dios tiene para levantar un siervo y decirle: ve y dile a tu pueblo. Ve y dile a esa nación santa que yo tuve misericordia para sacar de la esclavitud de Egipto, darle libertad, y la promesa que les he dado de bendecirles, yo la voy a cumplir. Pero Dios no acepta la rebeldía. Y usted y yo hemos leído a lo largo del Pentateuco, desde el Génesis hasta el Deuteronomio, cómo Dios ha querido bendecir a Israel desde la antigüedad, desde la creación. Pero el hombre por la dureza de su corazón no ha permitido que Dios envíe todas esas bendiciones a su vida. A mí me gusta ser bendecido. ¿A quién le gusta ser bendecido acá? Amén. Yo creo que las bendiciones llegan a solucionar los problemas que nosotros tenemos en nuestra vida. Y las bendiciones no son solamente viendo un cheque más gordo el viernes entrante. Las bendiciones también radican en que nuestra fe aumente a cada día, que nuestra obediencia crezca a cada día, buscando agradar a Dios, no buscando agradar a los hombres. La obediencia al hombre va a ser una buena obra, pero en cuanto al orden, especialmente de la iglesia. ¿Por qué nosotros nos enfocamos mucho en el orden y en la disciplina de la iglesia, mis amados hermanos? Es porque dice la palabra de Dios que un pueblo sin profecía se desenfrena. Y usted y yo no queremos estar en medio de 400 personas, todo mundo pensando de una manera diferente, todo mundo creyendo en un Espíritu Santo diferente, todo mundo creyendo que hay una salvación que está reservada de alguna manera para aquellos que no se atreven a caminar en integridad delante de Dios y del mundo. Amén. Gloria sea al Señor. Jehová habló a Moisés y le dijo: mira, dile a Aarón y a sus hijos. Eran los sacerdotes, eran los que tenían la oportunidad, el privilegio de parte de Dios de hablar a aquel pueblo, de que Dios quería bendecirles, cómo Dios lo iba a hacer, qué es lo que Dios les iba a dar y qué es lo que Dios les estaba pidiendo a cambio. Porque Dios es el mejor empresario de la actualidad, desde el principio hasta el fin, porque Él es sempiterno. Amén. Entonces, lo que Dios ha prometido, desde habérselo prometido a la nación de Israel, que nosotros podemos ver, óigame, cuando Dios le da la orden y le dice: así les vas a bendecir, no de otra manera. No como lo están haciendo los apóstoles en la actualidad. Que Dios reprenda al diablo. El Señor no cambia, porque Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Y las palabras que Dios le dio a Moisés para que le dijera al sacerdote Aarón y a sus hijos, para que de esa manera ellos bendijeran al pueblo. Nosotros no vamos a traer a un predicadorazo caprichoso para que venga a bendecir al pueblo en remanente fiel. Nosotros tenemos la palabra de Dios, la profecía viva de lo que Dios quiere para su vida y mi vida. Pero debemos ser obedientes, debemos ser perseverantes, debemos ser de oído fácil, de oído pronto a escuchar y de corazón dispuesto a hacer las cosas para agradar a Dios. Amén. Y le dijo: así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: Jehová te bendiga y te guarde. Nos gusta la bendición, nos gusta ser guardados, pero lamentablemente aquel que quiere ser guardado, si se porta bien, va a estar en la libertad que Dios da en su casa, pero aquel que no se porta bien va a estar guardado, pero en un calabozo.
Porque el calabozo, dice la palabra de Dios, que las leyes de la tierra establecidas fueron por Dios y no están para juzgar al bueno, sino que están para juzgar a los malos. Así que no hay tal discriminación, mi amado hermano. Ahí venía un señor antenoche, venía abusando en el tráfico, dando y dando y dando. Lo paró el policía. Lamentablemente era un paisano centroamericano. Después vamos a acusar que es discriminación racial. No lo es. Eso se llama violación a las leyes del tránsito en Estados Unidos. Vivimos en un país que tiene leyes. Y eso fue lo que a Israel se le olvidó allá en el desierto. Que Dios había mandado estatutos, habían reglamentos, habían 10 mandamientos que Él dio para bendecir a su pueblo si ellos caminaban estrictamente en la observancia de aquellas 10 sabias disposiciones que con toda la autoridad del Altísimo fueron dadas en aquellas piedras, las piedras con las tablas de la ley. La misma historia se repite ahora con su vida y con mi vida. Si nosotros queremos ser bendecidos, si nosotros queremos ser guardados, si nosotros no queremos hacernos la pregunta más tarde, Señor, ¿y por qué me está pasando esto si yo voy a la iglesia? El apóstol Santiago dice que los demonios creen y tiemblan, pero hasta ahí llegan. Saben que hay Dios, pero no quieren dejar de ser demonios. Venimos a la iglesia, pero no queremos caminar conforme a lo establecido por Dios. Dice, no levantarás falso testimonio de tu prójimo. Eso es un pecado porque es violación a un mandamiento de Dios. Dice, no codiciarás la mujer de tu prójimo ni los bienes de tu prójimo. Y hay mucha gente que anda buscando no solo la mujer, sino que también el Mercedes-Benz, porque el regalo debe ser completo. Y dejamos de recibir la bendición de Dios por esa causa, por la desobediencia. Pero si nosotros somos obedientes, entonces el Señor va a hacer resplandecer su rostro sobre nosotros. O sea, nos van a ver un buen ejemplo. Si usted y yo caminamos como caminó el Señor Jesucristo en esta tierra, entonces vamos a ser reconocidos como la nación santa que Dios ha levantado, como aquel plantío de Jehová. Lo que dice el apóstol, el profeta Jeremías, que somos plantío de Jehová. Pero no podemos ser un plantío de Jehová llenos de cizaña, porque entonces no vamos a agradar a Dios. Dios tiene muchas bendiciones para su pueblo. Y si no me lo cree, yo quiero llevarlo al libro de Deuteronomio, en su capítulo número 28. Tenemos 14 versículos preciosos y tenemos un montonón más de los que al desobediente no le van a gustar mucho. Amén. Vamos a ir avanzando para que nos dé tiempo en esto. Tampoco le estoy diciendo que me voy a estar más de 50 minutos. La palabra de Dios dice en Deuteronomio 28, capítulo 1. Oiga bien, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Ahora, esto lo dijo Moisés al pueblo, pero a Moisés ya se lo había dicho Dios en el capítulo 27 y su versículo 1. Deuteronomio 27, versículo 1. Dice que ordenó Moisés con los ancianos de Israel al pueblo diciendo, guardaréis los mandamientos que yo os prescribo hoy. Esa fue la orden que Dios le había dado a Moisés, ¿verdad? Y la voluntad de Dios era que Moisés se asegurara de que aquel pueblo iba a recibir esta profecía perfecta, la promesa de bendición. Pero con Dios el negocio es dando y dando. Dios nos quiere dar mucho,
pero Dios espera que le demos siquiera un poco de lo que Él quiere, de lo que Él está requiriendo de nosotros, y es la buena conducta, la buena moral, el buen caminar, la santidad, la dedicación a Dios, ¿verdad? El caminar por la senda de justicia, no con malos pensamientos. La palabra de Dios dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Por qué yo me tengo que llevar bien con un vándalo? ¿Por qué yo tengo que andar de la mano tomado con una mujer que no quiere saber nada de Dios? Gracias a Dios y soy bendecido que la esposa que Dios me puso es hasta mi motivadora, ¿verdad? Porque cuando las cosas hay tristeza, hay preocupación, ahí está la palabra. Dios nos va a bendecir, Dios nos va a prosperar, Dios se va a encargar de que nuestro gozo no se pierda. Pero ¿qué tal con aquel que tiene una esposa como la esposa de Job? Dios mío, mejor me duermo en un hormiguero. Amén. Gloria sea al Señor. Dios se está asegurando de que Moisés le transfiera al pueblo de Israel, a aquella nación rebelde. Dios sabía que Israel era una nación rebelde, malagradecida, que menospreciaba las cosas buenas de Dios por irse detrás de ídolos. Y Dios conoce en la actualidad que nosotros también somos tendenciosamente dados al pecado. Al pecado. Me incluyo yo, porque esta palabra me habla a mí primero, para que yo sepa lo que tengo que hablarle a usted. Yo no estoy aquí para ofenderle, pero estoy aquí para decirle que los 10 mandamientos de Dios se cumplen al pie de la letra y seremos salvos, seremos bendecidos, y mientras el día maravilloso de Dios llega, estaremos bien. Estaremos bien, porque nada falta a los que aman al Señor. Amén. Así que cuando algo pasa, mi amado hermano, si usted está caminando en buena lid con el Señor, si usted está haciendo las cosas agradablemente para agradar a Dios, en obediencia, en perseverancia, en no andar a medias tintas, sino decidido, porque a Dios le encanta lo que dice, que sea mi hablar sí, sí o no, no. Gloria sea al Señor, porque Dios quiere bendecirnos. Lógicamente, estando en el desierto, la nación de Israel, algunos se levantaban en contra de aquel hombre que según ellos él los había sacado por voluntad propia de la nación de Egipto. Era la voluntad de Dios. Y yo podría decirle en esta tarde, yo no puedo obligar a nadie, el pastor no puede obligar a nadie, Moisés no podía obligar a nadie a hacer como él quería. Pero Moisés estaba ahí para decirles, si ustedes cumplen con los preceptos, oiga, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos, no dice algunos, todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Lo mismo, la misma promesa, la misma exhortación que Dios le dio al pueblo de Israel en aquel desierto, a donde había desesperación, a donde había sed, a donde había hambruna, pero Dios estaba viendo cuál era el preciso momento para bendecir a aquel pueblo con el maná del cielo, con el agua abundante de la peña de Oreb y todas las bendiciones que la Biblia habla de parte de Dios para aquel pueblo, que cuando decidían hacerse obedientes, ellos veían, ellos miraban cómo Dios extendía su brazo y su mano traía la solución al problema. Si usted ahora anda débil en la fe, si usted ahora anda, como decimos en Guatemala, raneando en la fe o no fe, déjeme decirle que si usted se decide a creerle a Dios, siendo obediente a la palabra de Dios tal como viene, Dios le va a bendecir, Dios le va a prosperar, Dios va a poner la paz de Él en usted, porque es la promesa de Dios para su pueblo. Usted y yo somos el pueblo de Dios. Amén. Dice la palabra aquí mismo. Oiga las promesas grandes de Dios, que vendrán sobre nosotros, sobre todos los obedientes,
las bendiciones y nos alcanzarán si oyéremos la voz de Dios. Oír la voz de Dios se interpreta acá como obediencia. La corteza de la voluntad del hombre que mueve el corazón de Dios para recibir la bendición. Porque Dios no bendice al rebelde. Es imposible, ¿verdad? Aquel que no puede agradar a Dios sencillamente tiene que saber que todo lo que haga o todo lo que le llegue a su mano le está llegando por sus méritos muy personales. Es solamente el sacrificio humano, pero eso es perecedero, eso tiene fin, porque el hombre enferma y cae en cama y no puede más. Va a necesitar de la misericordia del prójimo. Pero usted y yo, que vivimos bajo la promesa de Dios, caminando en la senda de justicia, nosotros sabemos que quizás habrán días de prueba, que vendrán pruebas, pero el Señor nos ha prometido que ninguna prueba va a venir para matar nuestra fe, sino que al contrario entendamos que como Israel salió del desierto, así también todo aquel que esté pasando pruebas, Dios le va a dar la solución. Amén. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. O sea, donde quiera que esté. A donde quiera que esté el hombre de Dios, la mujer que ama a Dios, la mujer que camina conforme a la voluntad de Dios, a donde quiera que esté, va a ser llamada bendita, dice un proverbio. Amén. Entonces, si nos gustan esos títulos, si nos gustan esos calificativos tan preciosos que Dios tiene para llamar a su simiente escogida, ¿por qué no caminar para agradar a Dios en todo? ¿Por qué tiene que haber un pretexto, un motivo, un obstáculo que venga a mover mi fe en la actualidad y que yo decida darle la espalda a Cristo buscando la solución para mis problemas de otra manera? Mis problemas no los va a solucionar nunca jamás el trabajar 24 horas diarias. La única solución que va a llegar es que yo ya no voy a ver mis problemas porque voy a morir. Voy a flaquear, voy a adelgazar primeramente en mi fe, luego voy a adelgazar físicamente y me voy a morir. Se muere mi fe y se muere mi cuerpo y me fui sin agradar a Dios. Yo tengo una polémica muy grande cuando alguien me dice Dios lo tenga en su gloria y era más diablo que el mismo chamuco. Eso no es posible. A mí la Biblia me dice que el que persevere hasta el fin en el camino de la santidad, agradando a Dios exclusivamente, ese va a ser salvo. No hay otro término. No hay incisos que digan, pero si hicieres esto, o si te rezaran para sacarte del purgatorio, yo creo que el purgatorio es mejor hacerse una purga ahora mismo, pero una purga de conciencia, para creer que lo que hemos estado haciendo no agrada a Dios y que en este momento decidamos nosotros poner nuestras vidas y nuestras voluntades al cuidado de Dios, porque Dios va a hacer una obra maravillosa en la vida de cada uno. Seremos benditos a donde quiera que vayamos. Y mire que somos tan benditos que el Señor nos permitió llegar hasta este lugar, hasta Elim, el de las fuentes y de las 70 palmeras, a donde hay sombra y hay agua para beber. Eso es un regalo de Dios. ¿Y por qué la gente es tan malagradecida que brincando la frontera estaban, Señor, si yo llego voy a ser hasta pastor? No, hombre, y ahora anda alcoholizado, anda derrotado, anda de capa caída, anda arrastrando la cadena con todo y la pelota de acero porque es preso del pecado. Es preso de la transgresión de lo mismo que él maquinó en su mente, de su propia concupiscencia, decidió apartarse de Dios y darle rienda suelta a que una vida tenemos y si no la disfrutamos, pues nos amolamos. Mentira del diablo. Esa clase de prosa no se la recibo yo al chamuco nunca en la vida, porque yo sé que los que buscan la bendición de Dios vamos a recibirla. Amén. Bendito el fruto de tu vientre.
el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Usted, aunque no tenga bestias, ni ganados, ni vacas, si tiene una esposa, los dos, esposa y esposo, tienen que postrarse de rodillas en oración, buscando el rostro de Dios para ver que sea la bendición al fruto del vientre, a sus hijos, a mis hijos, para que veamos días mejores y no nos toque que andar de capa caída. ¿A dónde está nuestra fe? Yo, si no tuviera fe, ¿qué mérito tendría el estar acá? El solo venir, como iba al estadio, emborracharme y salía preguntando quién ganó porque no había visto el partido, había ido a beber. Eso es salir vacío de aquel lugar a donde hemos llegado. Y salir vacío de la iglesia del Señor, de verdad que hay un problema serio en la mente de las personas. Porque este lugar es para escuchar con atención lo que Dios envía para cambiar nuestra vida, para aumentar nuestra fe, porque Él quiere bendecirnos. Amén. Bendita serán tu canasta y tu arteza de amasar. Yo no sé si a usted le ha pasado, y no, créamelo, no estoy hablando de gente de la iglesia acá. Pero yo he llegado a casa de gente que dice: hermano, Dios le bendiga, siervo del Dios Altísimo, y en la refri solamente hace una cebolla que corre en la gaveta de la verdura y no hay más. No hay más. O sea, estamos buscando solamente impresionar al mundo. Estamos buscando impresionar a alguien en la iglesia. Perseguimos algo muy diferente a lo que es nuestra salvación. Perseguimos buscar privilegios quizás, y por eso el diablo nos permite hablar bonito. No. El Señor le dijo a los fariseos: ustedes hipócritas, de labios me alaban a Dios, pero su corazón está lejos de mí. Así que no todo el que diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino todo aquel que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hay esposas que tienen tan bendecida su arteza de amasar que ya ni tortillas hacen, mucho menos pupusas, porque Dios las ha bendecido mucho. ¿Sí? Según ellas, Dios las ha bendecido mucho porque trabajan en el día en el restaurante, en la noche en la limpieza, y al salir de ahí, pues se van al otro tiempo. Amada hermana, esa no es bendición. Dice el Eclesiastés, el predicador dice ahí: un mal que he visto debajo del cielo es al del hombre, y eso le incluye a usted, esposa. Es al del hombre al que Dios le ha permitido tener mucha riqueza, pero no le permitió el privilegio de disfrutarlo, sino que nada gozó y se fue sin llevar nada, y lo peor, que ni a sus hijos les quedó algo. Óigame, a mí mi hija me acaba de decir que ella trabaja en una empresa a donde asisten a personas de edad muy avanzada, y que hay un árabe que se pasó su vida ahorrando, negándole hasta un sartén a su esposa. Y es un hombre que, bueno, por unos 5 millones de dólares no lo matan. Y le digo yo: pues mi hija, ponete las pilas, que de repente Dios pone misericordia en él y te deja de heredera. Amén. Porque no tiene ni gato que le vaya a maullar en la oreja. Óigame, qué terrible debe ser eso, ¿verdad? Qué terrible. Y qué terrible es cuando el hombre decide atar su vida a una esposa que no conviene, o viceversa, una mujer que ate su vida al hombre que no le conviene porque no lo ha buscado conforme la voluntad de Dios. La mujer cristiana evangélica que se casa con un mundano porque se parece a Ricky Martin, puede que Dios le dé la sorpresa que no solamente sea un vago, sino que también sea un homosexual. Amén.
Hay que buscar la sabiduría de Dios. El apóstol Santiago dice que aquel que esté falto de sabiduría, que la pida a Dios, que Dios se la dará a todos abundantemente y sin reproche, pero pida con fe. ¿Con qué fe podemos pedir si estamos un día en la iglesia, 14 fuera, luego medio venimos y nos vamos temprano porque tengo que ir a hacer? A Dios no se le agrada de esa manera. Dios no es como aquel suegro que ya lo vio que usted tiene billete, que lleva un buen carro a ver a la novia, aunque sea un carro prestado, y él quiere que usted se case con ella porque ya lo impresionó. A Dios no lo impresiona ni usted ni yo, ni ninguno, ni ninguno. Por lindo que hable, por precioso que hable, por difícil que se ponga para que la congregación no entienda y empezar a hablar palabras infladas. ¿Verdad? Le puede pasar lo que me pasó a mí una vez que andábamos de juerga con unos amigos, andábamos a 140 kilómetros del pueblo y había una noche social que había unos promotores sociales egresados de la Universidad Rafael Andívar en Guatemala, y a nosotros al calor del ajenjo me pidieron que si yo podía hacerla de maestro de ceremonias. Imagínense. Y empecé a querer hablar bien bonito. Y me dijo el trabajador social: no, hombre, me dijo, tal vez usted buen y sano habla bien, pero así tomado, mejor bájese. Quedé mal. Así que lo que no es real, lo que no es verdadero, una oración ficticia, una oración bulliciosa para que yo lo vea, no obra para bien. Ore en silencio, que dice el Señor que ahí los oídos del Creador están atentos al clamor de los justos y nos va a bendecir. Eso fue lo que le dijo el Señor a Moisés. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, el Dios de Israel es el mismo Dios que usted y yo tenemos hoy. Es el mismo que quiere bendecirnos. ¿Cuántas veces usted que verdaderamente cree en Dios y el diablo le pone, el Señor lo reprenda, y el diablo le pone allá en el horizonte ya los cachos del chamuco que viene a atacarlo, pero su fe no le permite ninguna parte ni ninguna suerte al enemigo, y Dios sabe guardarnos en su mano, tal como lo dice: Jehová te bendiga y te guarde. De eso se trata, mi amado hermano, pero tenemos que agradar a Dios, porque no me canso de repetir nunca esto: con Dios el mejor negocio es dando y dando. Le damos y Él nos da y nos vuelve a dar. Amén. Gloria sea a Dios. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Aleluya. Porque yo he visto algunos que van a la iglesia y salieron bendecidos porque venían a la iglesia, pero se desviaron, ya no vinieron a la iglesia, se fueron al Tazumal, al Boquerón, al Gavilán o a cualquier antro del diablo. Los agarró la policía y ya no fueron benditos en su regreso. Ya no recibieron bendición, porque sencillamente optaron por desobedecer a Dios, decidieron personalmente no agradar a Dios, decidieron personalmente dejar de recibir todas las bendiciones que Dios habla en Deuteronomio capítulo 28 del 1 al 14. Si usted leyera esto, amada iglesia, pero léalo todos los días, no solo ese, lea ese como un appetizer, para que usted entienda lo que Dios tiene en sus propósitos para bendecir a su pueblo. Amén. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Pero preocupémonos de que Dios bendiga todo lo que hacemos. Que nuestra actitud sea la actitud adecuada de un hijo de Dios, no de un entenado de Dios, no de un hijo adoptado de Dios en lo que es lo legal. Porque nosotros tenemos la bendición de que Cristo con su preciosa sangre pactó de una vez por nuestra salvación, de una vez y para siempre. Y lo que tenemos que hacer únicamente es perseverar, sabiendo que a los obedientes, cuando siembren su semilla, Dios va a enviar la lluvia temprana y la lluvia tardía, y la cosecha inminentemente será
producción a todo dar, al 100% dice la palabra. Amén. Óigame, el Éxodo 14:14 dice: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Y aquel que no lo haya creído, aquí le digo yo que Deuteronomio capítulo 28 y versículo 7 dice: Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán delante de ti. Usted se da cuenta, mi amado hermano y hermana, que algunas veces se me pone malintencionado y quiere decir que el viejo está panzón porque come mucho de los diezmos. Mentira del diablo. No es así. No es así. El pastor tiene como 30 años de vivir en Estados Unidos y hemos trabajado duro. Y yo llevo 41 años de vivir en Estados Unidos. He trabajado duro. Despilfarré un tiempo de mi vida, pero Dios me permitió. Cuando yo dejé la vida del mundo y al ratito vine a Cristo, Dios se encargó de bendecir mi vida. Y hay pruebas, hay pruebas. Con el hermano pastor, él lo decía el viernes o ayer en los bautizos. Fuimos a orar por una persona enferma. Se convirtieron 4 hijos de ella, 3 hijas y un varón. Luego fuimos a orar por otros hermanos. Dios hizo la obra y hay un enemigo. Eso fue el jueves. El mismo jueves en la tarde a mí me estaban chocando el carro. ¿Sí? Y por eso fue, mire, antes que se va a confundir, a mí me vieron el viernes venir en un Mercedes-Benz blanco, un carrazo tremendo, no es mío. No vaya a condenar su alma y su corazón, no es mío. Mi cuñado me lo prestó para que yo viniera a la iglesia. Así que no vaya a decir que la ofrenda es pro Héctor, no, es pro templo. Amén, gloria sea al Señor. Esa es una amorosa exhortación. Amén. Jehová derrotará a tus enemigos. Dice que el que salga al frente, el Señor va a poner legiones de ángeles como vallado protector para su hijo, el fiel, el que le ama, el que le sigue, el que respeta, el que practica los 10 mandamientos de Dios para vivir su vida en un modelo que agrada a Dios. Por eso, si usted me quiere decir que yo soy un extremista, yo no soy extremista. A mí solo me gusta agradar a Dios y me gusta agradarlo en obediencia. Me gusta hacer las cosas como Dios quiere. Le estoy hablando de mi persona y esto no me hace perfecto. Puede que yo cometa errores, ¿sí? Porque el enojarse es ser movido a ira y la ira no obra en el amor de Dios, ¿sí? Pero la culpa la tienen algunos de ustedes a veces porque me hablan cosas que me enojan. Amén. Se da cuenta que rápido encuentro a quien echarle la culpa. Amén. Así que para que el Señor me deje de dar este pretexto, pórtese bien, oiga más y hable menos. Aleluya. Amén. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra el protemplo. No es contra ti. Contra ti. Mi amado hermano, Dios quiere bendecirnos. Aquí hay 13 promesas grandes. 14 incluyendo la del número 1. Y si usted y yo nos atrevemos a creerle a Dios, porque primeramente debemos creer que Dios es uno, que es omnisciente, omnipresente y omnipotente. En su sola potestad Él tiene el dar y el quitar la vida. Y en la sola potestad de Él está decirnos cómo Él quiere que caminemos usted y yo. Y de nuestro libre albedrío depende. Porque algunos dicen que Dios cometió un error al darnos libre albedrío. No, Dios es perfecto, Dios no comete errores. Dios es perfecto. Dios nos dio el libre albedrío para que si recibimos a Cristo caminemos en el camino de Dios con gozo. No con tristeza, no con reclamos, no con inconformidad, porque yo no tengo la culpa de la inconformidad suya de acuerdo a los problemas que usted mismo se busca, desagradando a Dios primeramente.
Acá predicamos la palabra, acá no tenemos vacunas contra el pecado. Acá la vacuna se llama la palabra de Dios, la Biblia. La Biblia, el que camine como dice la Biblia, le va a ir bien, va a ser bendecido, va a ser prosperado. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que tú pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Amado hermano, yo quiero hablar de este tópico porque hubo alguien que en el año 2005 y 2006 me dijo que lo que yo era un tremendo envidioso, que porque mi casita apenas tenía 2 dormitorios, yo estaba teniéndole envidia a él porque ya estaba comprando la casa número 8 y las cosas iban bien. La casa número 8 era mi vecino. Y yo le dije, brother, debiera de tener cuidado, ¿verdad? Porque las cosas hoy están bien, pero está visto que en los Estados Unidos, cuando la economía se alza hasta arriba, detrás viene una recesión, detrás viene una depresión económica. Y la depresión económica, si lo alcanza usted, es muy probable que desesperado hasta se vaya a meter un tiro. ¿Qué sabe usted? Me dijo, usted envidioso es que está, me dijo, que yo voy a comprar ya la 8ª casa y usted solo esta chiquitita tiene. Mire que el Señor es bueno. Dice que va a levantar su rostro sobre nosotros. La casita chiquita de 2 cuartos, ahí está. Ahí vivo yo. $814 mensuales. ¿Sí? Y el de las 8 casas tuvo que declarar bancarrota. Tuvo que darle foreclosure a 7 casas. Así que si usted está trabajando para comprarse ya la otra casa, si ya tiene una, si usted solamente, usted y su mujer, su esposa, ¿para qué quiere otra? Probablemente la está preparando para cuando su mujer se aburra de usted, se va con el nuevo esposo a la otra casa que usted compró. Amén. Le estoy hablando de esta manera porque sé que los hombres son movidos a reflexionar por la prevención de los celos. Amén. Le puede tocar todo. En el grupo de Alcohólicos Anónimos nosotros mirábamos hombres fortalecidos. Y ahí está hermano Porfirio que no me deja mentir. Fortalecidos, no bebo y le echaban en cara y gritaban, no bebo y qué. La mujer se les iba con otro. Se acabó la luz. Ya no hay luz, se ahogó el pato. O sea, el hombre es movido a tomar decisiones y las cosas van bien en casa. Es por eso que la sabia mujer del Proverbio 31, evangélica, viva como esa mujer. Sea ayuda idónea y no estorbo erróneo. Amén. Gloria sea al Señor. También que estaba, cuando abundan los bienes, dice que también así abundan los que los consumen. Y cuando su mujer piense que usted es, o lo que es peor, cuando su esposo piense que usted es una maquinita de hacer dinero, y ya vaya pensando en que si por sus sinvergüenzadas del uno o del otro lo puedan abandonar, le puedan decir como aquel programa de televisión, ya se va. Quiere estar preparado. Por eso es que hay 2 casas, 3 casas, 4 casas. Amado, nosotros cuando salimos de nuestro jacal allá en Centroamérica, no veníamos buscando tener 4 casas. Veníamos rogándole a Dios a ver si pasábamos. Amén. Entonces, ¿por qué ahora esa grosura ambiciosa en nuestro corazón? Dediquémosle tiempo a Dios. Perseveremos en Cristo, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Oiga lo que dice, Jehová te confirmará, ese es el número 9. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Qué bonito es predicar, ¿verdad? Y decir, somos plantío de Jehová, nación santa, pueblo adquirido, para predicar las buenas nuevas de salvación. Somos el real sacerdocio, y de verdad que lo somos, pero necesitamos vivir conforme a estos 10 mandamientos. Amén. Porque el que no viva conforme a estos mandamientos, no hay solvencia moral,
No hay solvencia espiritual, sino que solamente hay solvencia académica, conocimiento de hombre, no sabiduría de Dios. Amén. Yo le estoy hablando con la palabra de Dios, porque mucha gente, y lo dice la Biblia, se han levantado porque tienen un conocimiento bíblico profundo, avanzado, superior a cualquiera, pero de Dios no hay nada en ellos. Cerquita del cielo, con la oportunidad, cerquita del cielo, pero sin Cristo. Amén. Gloria sea al Señor. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti y te temerán. Óigame, mi amada iglesia, qué importante es no buscar impresionar al hombre, sino busquemos agradar a Dios. Porque si usted y yo nos acercamos a Dios con corazones sinceros, anhelantes de ser salvos, no descuidando, decía el apóstol Pablo, no descuidando esta salvación tan grande, porque estorbos hay muchos, Usted tiene que saber que es la voluntad de Dios que estemos una iglesia ordenada, porque el desorden produce decadencia. El desorden jamás ha obrado para bien. El desorden va a menguar la fe de muchos, va a confundir la fe de las personas. Y no nos vamos a ver como el plantío de Jehová, sino que nos vamos a ver como el desorden de aquellos huelguistas que van impulsados, que no saben ni a dónde van, pero van en el grupo, van haciendo ruido con todos los demás. Que nuestra oración sea como dice la Biblia: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, vénganos tu reino. Pero la gente no quiere que venga el reino de Dios a ellos así, con todo el sacrificio que Dios espera que usted y yo hagamos. Amén. Dios quiere bendecirnos, amada iglesia. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti y te temerán. Qué maravilloso cuando la gente dice de usted y de mí, amada iglesia: estos sí son hijos de Dios, estos sí son verdaderos cristianos evangélicos, estos no son de la iglesia evangélica Casa de Dios, estos no son de los testigos de Jehová, estos verdaderamente aman a Dios porque caminan en santidad, caminan agradando a Dios y no a los hombres. Y eso no cuesta, eso no cuesta. Todititos los famosos empezaron desde el suelo. Pero llegó un momento en que la fama los elevó de tal manera que dejaron de creer que el ángel de Dios acampaba alrededor de ellos. Y creyeron que eran sus talentos, sus habilidades, todo lo que ellos habían hecho para llegar a la cúspide, a donde aún el pueblo de Dios tiene la culpa. Yo no estoy hablando de Ricky Martin. Yo estoy hablando de los ministerios de alabanza en las iglesias evangélicas en general. Viejas que llegaron flacas, viejas que llegaron sin glúteos, viejas que llegaron sin pectorales, pero desplumaron al pueblo y les alcanzó para ir con el que pone los que recogen las ambulancias y para ponerles abundancia también en la retaguardia. Y siguen predicando a Cristo. Yo estoy aquí para desenmascarar a la congregación lo que muchos en el nombre de Dios están haciendo, pero con propósitos no muy sanos. Acá no, acá le estamos predicando a usted que si quiere bendición, ponga en práctica 10 mandamientos que Jehová Dios ha prescrito para aquel que quiere ser bendecido, y le va a bendecir. Amén. Te temerán, dice, te temerán. Vecinos tengo yo que son marihuanos, pero en mi casa la respetan. Mi casa la respetan. Saben a dónde yo salgo cuando salgo de mi casa, saben a dónde voy, saben a qué hora regreso. Y con nosotros no se meten. Porque ellos saben, y yo se lo dije a uno de ellos, porque me preguntó si a mí me agradaba que ellos hicieran eso. Le digo: yo los conocí a ustedes casi recién nacidos.
¿verdad? Porque nosotros tenemos 18 años de vivir en esta casita y estos chamacos estaban chiquititos. Y le digo yo, ¿qué diera yo por verlos a ustedes sanos, yéndose conmigo a la iglesia, ir a adorar a Dios y no que estén metidos en esto? Pero nosotros no podemos cambiar a la gente a la fuerza. Pero le digo esto porque lo que Dios dice es: y te temerán. Probablemente no nos teman, pero sí nos respetan. Y eso es importante. Dijo aquel noble venezolano, ¿verdad?, que el respeto al derecho ajeno es la paz. Y un mexicano le añadió: y la conservación de los dientes. Amén. ¡Viva México! México para Cristo. Finalmente dice: te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo, y para bendecir toda obra de tus manos, y prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado. En la actualidad, mi amada iglesia, Israel es la nación más bendecida. 52 billones de dólares le condonan los Estados Unidos anualmente por empréstitos. Israel tiene la tecnología mejor de la vida del planeta Tierra. Y no solamente tiene la tecnología para que otros que tengan la materia prima los vaya a limitar malintencionadamente. En el subsuelo, en el Mar Muerto, han descubierto más o menos una fortuna entre minerales, gas natural, petróleo, diamantes y toda clase de cosas preciosas por más de 68 trillones de dólares. ¿Que no será eso bendición? Que no me motiva eso a mí a creer que las promesas de Dios son fieles, son reales, son verdaderas, y que si yo persevero en este camino voy a recibir la bendición prometida que Dios tiene para mí. ¿Y por qué a muchos les cuesta creer eso? A mí personalmente, a mí qué me importa si usted lo cree o no lo cree. Si no lo cree va a seguir prestando, y aquí dice que yo no ando prestando. Aquí dice que usted va a prestar, tampoco le estoy diciendo que yo presto, ¿verdad? Porque esas ofertas, hombre, salen pero perjudiciales al ratito, ¿verdad? No, amado hermano, Dios quiere bendecirnos a todos y a cada uno. Dios no hace acepción de personas, pero Dios sí clasifica rebeldes y obedientes. Los rebeldes no reciben más que castigo, y los obedientes reciben la sobreabundancia que Dios dice en Malaquías 3:10. Leamos la Biblia para que el Espíritu de Dios nos dé la interpretación adecuada para aumentar nuestra fe. Cuando hablan del diezmo en el púlpito, no piense en un ladrón, piense en la bendición que Dios quiere dar a su vida, y Dios le va a bendecir. Cada uno, mire, los hombres de Dios eran tan inteligentes, tan concisos en la revelación de Dios, que dijo: Dios bendice al dador alegre. Pero si va murmurando, le va a pasar lo que a mí me pasó en la ida a Esquipulas. 1994, yo iba a Esquipulas, hacía un viaje expreso para ir a Esquipulas, a pedirle al Señor, a Dios, que por qué el dinero no me abundaba. Y oiga lo que hace el equivocado. Un amigo me dice: llama a doña fulana. Llama a la voz por mí, le digo, era una bruja. Y me dice: no, es que lo que pasa con usted es que usted tiene unas manos a donde se cuela el dinero. No eran las manos, era el Gavilán, era el Tazumal, eran todos esos restaurantes. Ahí se iba la plata. Pero yo hice viaje exprofeso, renté el carro, salí del aeropuerto en Guatemala, me fui a Esquipulas, y llegué a Esquipulas y me puse en la fila donde van todos esos idólatras. Y al llegar al frente de aquel que está ahí, que no tiene ojos y no mira, tiene manos y no puede porque lo tienen clavado, porque es un ídolo. Y sentí vergüenza. Yo no había llegado a Cristo. Yo vine a Cristo en el año 2001, amada iglesia, porque el Señor me sanó, porque el Señor es bueno. No me había prometido nada, y cuando le pedí me sanó. Y no se lo puse por condición, no me vaya a malinterpretar. Estaba yo de tercero antes de llegar a besarle los pies al que no habla, ni oye, ni dice nada. Y sentí vergüenza.
Pasé y me dice una señora, no puede salir de la basílica dándole la espalda al altar. Le digo yo, ¿y a mí qué me importa? Le digo, si usted quiere caerse porque no va viendo por dónde camina, es asunto suyo. Yo salí, agarré el carro y me fui de regreso para la capital. Dios me reveló en mi corazón. ¿Qué hacía yo ahí? El problema no está en tus manos de colador, el problema estaba en el derrochador, en aquel que creía fanfarronamente que iba a pagar cuentas ajenas en aquel lugar. Ya no pago cuentas ajenas y ni sirvo de fiador. Gloria sea al Señor. Bendito sea el Señor. Amada iglesia, vamos a terminar con esto. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová. Usted se da cuenta la interpretación de que con Jehová, con Dios, el negocio es dando y dando. Yo te quiero dar, pero tú me tienes que dar a mí también. Y algunos piensan que ya le metieron el gol al Señor. Ya les dio el Señor y dan la vuelta y se van. Cuando a Dios hicieres promesa, pueblo de Dios, mejor es que cumplas y no te encuentre Dios mentiroso que habiendo prometido no le cumplas. No me lo cree, vaya al libro de Eclesiastés, búsquelo ahí, no le digo ni qué capítulo porque así lee todo el capítulo. Amén. Le recomiendo que lo lea del 12 para atrás hasta el número 1. Porque por falta de conocimiento es que el pueblo perece. Por falta de conocimiento es que el pueblo pierde a los ministros de Dios por la adulación, por la fama que le dan, por la demasiada pompa. Empiezan a confundirlos. A mí me interesa proteger a un ministerio de la iglesia, el ministerio que sea, pero no lo voy a proteger con órdenes, lo voy a proteger intercediendo en oración ante el Señor para que guarde su corazón de todos, de todos. Que ninguna maestra piense que sin ella eso no camina. Sí camina, sí camina. Porque el día que no haya maestra le decimos, hermano Brian, hermano Borgen, vayan y den clase, porque ellos también aman a los niños. A mí no me venga a decir que yo la necesito. Yo no la necesito a usted. Usted necesita de Dios. Más claro no cante el gallo. Amén. Gloria a Dios. Nos pondrá Dios por cabeza. Pero qué tal si la cabeza del hermano Héctor se mira con los pantalones apretados de Ricky Martin. Van a decir, ¿y este predicador es homosexual o qué hijo el diablo? ¿Ah? No me vaya a tildar que soy homofóbico. Si el homosexual se arrepiente, Dios le perdona y lo salva. Pero tampoco me venga con el cuento de que, como decía el hermano pastor que nos contó hermano Juan, si mi hija es lesbiana y yo quiero ponerle la condición al pastor que me la reciba tal como es, lo siento mucho. Dios puede venir, pero no va a participar en ningún privilegio. No va a participar sencillamente. ¿Es el pastor malo por eso? No, no lo es. El pastor está siendo súper obediente a las ordenanzas de Dios. No podés ocupar la mesa del Señor y la mesa de los demonios. No podés beber no podés beber la copa de Dios y la copa de los demonios. Amén. En las cosas de la fe es clarito. Apartaos de toda iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Sencillamente, amada iglesia, vamos a estar de pie. El Señor es bueno y para siempre es su misericordia. Hasta aquí el Señor nos ha traído. Sabemos, mis amados hermanos, que los hijos de Dios que perseveramos en la fe debemos obedecer a Dios. Esta es la culminación, obedecer a Dios primeramente. Creer que recibiremos de Dios. Amén. Esforzarnos para alcanzar la promesa de Dios y llegar a ella. En eso ha radicado la predicación. Y lo último es estar preparados para administrar esa recompensa. Por eso el apóstol Pablo dice que nadie tenga
más alto concepto de sí mismo que el de su hermano, sino que todos seamos de un mismo pensar, que caminemos en un mismo espíritu, porque Dios nos va a bendecir. El pueblo de Israel en el desierto dejaba de recibir las promesas que Dios había dado para ellos por su rebelión. La rebelión es pecado, y el que me quiera contradecir, yo lo puedo llevar a la Biblia para enseñarle que sí es pecado. El no hacer las cosas en obediencia a las ordenanzas de Dios, a lo establecido por Dios, es rebelión y es pecado. Gloria sea al Señor. Que el Señor nos llene de fe, de obediencia, y que sobre todo nos dé la capacidad para administrar bien todo lo que Él nos da. Él ha prometido que seremos cabeza y no cola, que estaremos arriba y no debajo. Debajo están los derrotados, arriba están los victoriosos, los exitosos en Cristo Jesús, los obedientes. Y es por eso que el galardón de la obediencia es el ver el rostro del Señor en aquel día tal como Él es. Esas son las promesas de Dios, que todo el que persevere hasta el fin recibirá recompensa. Usted y yo tenemos un llamado de Dios a apartarnos del mal y a hacer el bien, porque Dios quiere bendecirnos. Vamos a orar, amados hermanos, en esta tarde para que sea Dios bendiciendo a los enfermos, trayéndonos sanidad a todos, ¿verdad? Porque un pueblo sano es un pueblo alegre, un pueblo sano es un pueblo gozoso, un pueblo saciado del agua de la vida eterna que brota de Cristo Jesús. Es un pueblo alegre, es un pueblo bendecido. Usted y yo tenemos esas promesas al frente de cada uno. De cada uno depende estirar su brazo, abrir su mano, apoderarse de esas promesas y ponerlas en su corazón y en su mente. Porque con la boca se confiesa para salvación. Así dice la palabra, que con el corazón se cree, pero que con la boca se confiesa para salvación. Si usted y yo buscamos agradar a Dios en todas las cosas, gracias hermano, Dios nos va a bendecir. Dios quiere bendecirnos, pero depende de nuestra obediencia el que Dios mantenga su promesa. Porque como Dios se apartó de aquellos reyes, de aquellos sacerdotes desobedientes en la antigüedad, asimismo Dios puede apartar su bendición de la vida de los desobedientes. Por eso busquemos agradar a Dios en todos nuestros actos. Tenemos peticiones acá de parte de nuestra hermana Alejandra Bucio, que pide oración por su estado de Michoacán. Si algo está ocurriendo allá, el Señor es justo y fiel para bendecir. De la manera que guardó a Lot allá en Sodoma y Gomorra, de igual manera puede librar a sus justos en el estado de Michoacán y a todo aquel que invoque el nombre de Jesús creyendo que Él es galardonador de los que aman su venida. Alex Hernández pide por fortaleza espiritual. La gloria sea al Señor. Venid a mí los que estéis cargados y trabajados, dijo el Señor, porque yo os haré descansar. Juan Martínez pide por la familia Sánchez García desde Pensilvania. Oramos, intercedemos en el nombre de Jesús para que esto sea un hecho y conforme a la voluntad de Dios sea recibido. Correo Express, esto es un sitio en el internet que también piden oración por Shaddai González para sanar heridos espirituales y de una operación. El Señor es justo y fiel, y cuando el propósito del hombre es alcanzar las almas para restaurar a los débiles y a los caídos, el Señor esté con ustedes y que les ponga la palabra rema, la de salvación. Saludos a hermana Ana Mendoza de Dallas, Texas, que no se pierde ningún servicio. Gloria a Dios. Que el Señor le bendiga a la hermana Ana Mendoza en Dallas, Texas. Ahora, amados hermanos, antes de orar, yo quiero hacer un llamado en el nombre del Señor.
no estoy llamando yo. El Señor abre mi boca para que yo diga en este momento que si hay alguien en este lugar, en este templo, que crea necesitar de Cristo, que crea que es un pecador que quiere arrepentirse de todos sus pecados, ser perdonado y ser salvo en esta tarde, yo le sugiero que levante su mano y que venga al frente, que nosotros vamos a orar para que el Señor sea perdonando sus pecados, sea recibiendo nuestra oración para que le perdone y que usted también sea coheredero con Cristo en aquel día maravilloso. Las promesas del Señor mías están en la Biblia y yo las creo. Y por eso perseveramos en un solo espíritu, sabiendo que Dios es galardonador de aquellos hombres y mujeres que se llenan de fe y pacientemente, como el labrador de la tierra espera la lluvia temprana y la lluvia tardía, así nosotros esperamos aquel día glorioso, cuando la trompeta suene. En aquel día feliz, con gozo cantamos ese glorificante himno a Dios, porque sabemos que Él es un Dios que cumple lo que promete. Señor, te pedimos en esta tarde que sanes a todos los enfermos, que bendigas a todo aquel que está débil, Padre, restaurándole su fe, levantándolo en el nombre de Jesús, comprendiendo, Señor, que toda fortaleza que el diablo levante se desvanece, porque por un camino saldrán nuestros enemigos y por 7 caminos huirán despavoridos de delante de nosotros. Te damos honra, gloria y alabanza, Señor Dios Todopoderoso, en esta tarde maravillosa que nosotros estamos acá, habiendo glorificado tu nombre, habiendo tenido el privilegio de predicar tu palabra. La hemos recibido con nuestros corazones sinceros, Padre. Ahora ayúdanos a no ser oidores olvidadizos, sino que seamos todos hacedores de tu palabra, bendito Dios, porque es menester para un hijo de Dios el caminar conforme a tu palabra, conforme a tus estatutos y tus mandamientos, porque veremos días mejores, los días de refrigerio, allá en aquel lugar a donde no hay lágrimas, ya no hay más llanto, ya no hay más dolor, a donde el tiempo no existe más, en la gloria del Dios Padre Todopoderoso. Gracias, Señor. A ti sea siempre la honra, la gloria y la alabanza de nuestro corazón. Ahora nos vamos de este lugar, Señor, pero no de tu presencia. Lleva a todos mis hermanos y llévame a mí, Señor, a nuestras casas, y que el enemigo no tenga ocasión para estorbar a ninguno, Padre. Veníamos alegres, Padre, y ahora nos vamos gozosos, porque hemos glorificado